Sabor a historia. Fuerzas federales asumen el control en 12 municipios de Guerrero y uno en el Estado de México. Se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada. Detienen al síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda. Oaxaca y Guerrero en alerta por Trudy. Nueva jornada de protestas en Hong Kong. El gobierno local señala que fuerzas externas están detrás de las manifestaciones. Enfermera española da negativo a prueba de ébola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar. Es lunes, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo estamos esta mañana? Buen día, Sí. buena semana. ¿Cómo vamos? Pues vamos con que la Organización Mundial de Salud declara a Nigeria libre de ébola después de 6 semanas de no tener ningún nuevo caso. Esta epidemia ha matado a más de 4.500 personas en África Occidental. Sí. El 70% de estas personas en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Bueno, son muy buenas noticias en Nigeria, de donde también sale hace unos cuantos minutos la información del gobierno de Nigeria que dentro del acuerdo del cese al fuego con esta organización extremista terrorista de Boko Haram, pues ya hoy, en el curso de este lunes, se pondrán en libertad a más de 200 niñas que fueron secuestradas en abril. Eso es lo que dice el gobierno de Nigeria, y Guerrero y México siguen muy presentes en el mundo. Sí. Ayer fue un largo texto del New York Times en su primera plana, muy crítico de la política de seguridad del gobierno. En la edición de la Economist, que es la revista, empieza a circular el viernes, sí. a nivel digital, empieza a circular ya en impreso en la noche del viernes y el fin de semana. Es la revista más influyente del mundo y es el periódico más influyente del mundo, pero la revista The Economist también es muy crítico sobre el gobierno federal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el costo político ya de un caso que hubiera podido ser localizado, ubicado y focalizado y acotado en Iguala, pues se volvió estatal y se volvió nacional y se volvió internacional por un muy mal manejo. Una hipótesis que ya es retórica, Sí. si hubiera sucedido si el gobernador efectivamente dispone que no huya el presidente municipal de Iguala. Me parece que aunque es retórica esta hipótesis, podemos prácticamente asegurar que el problema no hubiera salido de Iguala. Ahí se hubiera quedado el problema en Iguala. Haberlo dejado escapar provocó lo que hoy se vive, todo el costo político. Y ambos artículos enfatizan mucho la contradicción entre crear un buen ambiente de negocios y descuidar el tema legal y de Mucha impunidad. crítica, dicen ¿Cómo- las dos cómo cosas eso van está- juntas, ¿no? Exacto. Y no se priorizó. Pero bueno, seguirán dando esta semana. Ya vemos 31% del país informativo que nos proporciona la agencia Intélite. El ejército toma 12 municipios de Guerrero, es toda la zona de Tierra Caliente hasta Morelos, y también toma un municipio adicional, son 3 en total, pero este del Estado de México, Ixtapan de la Sal. ¿Por qué es de altísima relevancia Ixtapan de la Sal? Porque es el lugar preferido del presidente Enrique Peña Nieto para pasar fines de semana, desde antes que Pero fuera no gobernador del Estado de México. Pero no estás insinuando que por eso lo hicieron. Es No, seguramente. no. Lo que estoy insinuando, y no estoy insinuando, estoy diciendo, Sí. es la relevancia estratégica donde el propio movimiento del presidente está siendo limitado por el problema de la inseguridad. Entonces, si el presidente de la República tiene problemas de movilidad por razón de seguridad, ¿qué esperan bueno. los mortales más mortales Sí. de todo este país? No, sí, ¿Verdad? sí. No hay ninguna insinuación en ese sentido, sino de qué tamaño es el problema
de la penetración del crimen organizado en instituciones. No está en el corredor precisamente Iztapalapa de la Sal, está alrededor de, pero no es que eso es lo que es muy corredor, interesante. ¿no? Y también envía un mensaje, porque los que están hablando de que hay que, a ver qué pasa con el gobernador de Guerrero, pues están mirando hacia el Estado de México, los que dicen, a ver, entonces empecemos a ver todos los gobernadores, entonces incluyendo el del Estado de México. Entonces, el hecho de que se haya... No hay comparación entre gobernadores. No hay ningún gobernador en este país que tenga una comparación con lo que está sucediendo en Guerrero. Completamente de acuerdo contigo, pero ese es el argumento que está usando, por ejemplo, ahorita el PRD. El argumento que está utilizando la dirigencia del partido, que este fin de semana lo protegió. Sí, exactamente. Ese es el argumento. No es el PRD, no es la izquierda, es la dirigencia que ha tenido controlada la burocracia de ese partido desde el 2008. Y el PRD local también. Que bueno. El PRD local lo tiene controlado el gobernador. Sí. Faltaba más que el gobernador se diera un tiro en el pie. 23% de los impactos. Bueno, hablando de derrotas y reveses, el Papa Francisco tiene una derrota muy importante en el Sínodo de la Familia, donde se rechaza por mayoría de votos la inclusión de gays y de divorciados en los sacramentos de la Iglesia. Paco, tú decías, porque tú viste esta votación, que al terminar aplaudieron el rechazo al Papa. Sí, no la vi, lo reportaron medios internacionales como una señal de lo poco popular que han sido sus reformas, en particular esta, cuando ganan los opositores a su iniciativa, se llevó una ovación. Oye, y ahí te das cuenta que el Vaticano no es un sistema autoritario, o sea, en este sentido sí existen las democracias, o sea, el Papa no pudo imponer por lo menos ese es interesante. Eso a mí es lo que y él rescata la situación diciendo que qué bueno que hay diferencias. Sí. Qué bueno que se abre el debate. Supongo que es una posición de derrota en la que dice, bueno, qué bueno que por lo menos salgo con gallardía. En el tercer tema del panel informativo, en realidad son dos temas que tienen el 19% de los impactos, alto porcentaje de impactos. Uno es este registro en la prensa de algo que ya se viene dando desde hace varios días, donde los tres líderes de los principales partidos políticos, César Camacho del PRI, Ricardo Anaya del PAN y Carlos Navarrete del PRD, están llegando a acuerdos sobre blindaje electoral para evitar la infiltración del crimen organizado. Exactamente a qué se refieren no tengo la más mínima idea, no sé cómo estén ellos planteando el blindaje electoral, no sé si el blindaje electoral tenga que ver con que si yo tengo el registro de que un aspirante de mi partido no está en buenos pasos, pues tú no lo vayas a postular. Quizás ese tipo de intercambio de información no está precisado todavía, pero bueno, cuando menos significa que cínicos no son. Y el que PRI están avanzando. Fija una posición en el tema, ¿no? Diciendo que va a haber también controles de confianza sobre sus candidatos, además de que la ciudadanía se van a escoger en función de sus niveles de popularidad. Y les van a empezar a meter antidoping. O sea, me parece que realmente se están utilizando métodos policiales para asuntos políticos que tiene que ver con algo mucho más sencillo, que es lo que le llaman en inglés el clearance. Simplemente verifica qué cosas tiene en el armario y se acabó. Pero que se oye bien en términos comunicativos. Se está criminalizando. Se está llevando a la parte policial, también la política. Oye, pero tú decías que chequen con Mr. Google, ¿no? Por ejemplo. Es una cosa tan básica. Yo creo, les digo dónde encontrarlo, es gratis. Sí, ¿verdad? Ahora, con ese mismo porcentaje, 19%, el Senado del PRI inicia la discusión sobre la ley de ingresos. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y ahora va el Senado a discutirla. La ley de egresos, que todavía no está, esa tiene como Cámara de Origen el Senado y después va a la Cámara de Diputados. El quinto tema, 8% de los impactos, lo sugeriste hace unos momentos, Paco, el Tribunal de Justicia de Guerrero rechaza la desaparición de poderes en el Estado. El Tribunal de Justicia, controlado también por el gobernador, el Congreso del Estado, también controlado por el gobernador, dicen no queremos la desaparición de poderes, pero no está en su cancha. Mañana entra a discusión en el Senado de la República. Y si el Senado de la República aprueba la propuesta del PAN sobre desaparecer poderes en Guerrero, pues van a desaparecer el Congreso local
el Tribunal de Justicia y además el Ejecutivo. Es decir, los dos pilares de un Estado, el legislativo y el judicial, ya están sacando la cara por su propio trabajo. Uno pensaría porque estos dos órganos no hicieron nada cuando se fue deteriorando la situación en Guerrero. Entonces también son corresponsables desde el punto de vista de lo que sucede en ese Estado. Y con esto hay que decir que viene esta semana no únicamente la desaparición de poderes, sino se sigue incrementando la presión social. Se está planeando para este miércoles una gran marcha en la Ciudad de México y están buscando todas las instituciones de educación media superior del país un paro de 48 horas esta semana como una exigencia para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los cuales no se sabe nada, desde el 26 de septiembre. Casi vamos ya para un mes y cada día que sucede, que no hay noticias sobre esto, el deterioro de México en términos de imagen, y en términos de inversión, y en términos de turismo en el mundo, se sigue deteriorando. Vámonos con portadas. Claro, el New York Times y el Washington Post reflejan una preocupación y siguen sobre el tema del ébola, tema que no era primordial ahorita en Europa, curiosamente. O sea, se habla sobre el tema de ébola, acabo de regresar ayer, y allá están mucho más preocupados por Ucrania. O sea, sigue siendo el tema que más les preocupa, por lo menos en los mercados financieros. Ese no es el caso en las portadas que estamos viendo en los titulares de Washington Post, en New York Times, en donde sí, allá están hablando del pánico, en donde hay muy pequeño el riesgo, pero ya se habla de que hay pánico en Estados Unidos. Esto lo refleja de New York Times, y que el Pentágono está entrenando un comando de apoyo para que puedan enviar un equipo de reacción rápida para poder, cuando se encuentra algún caso particular o amenaza de que exista un posible contagio de ébola en alguna parte de Estados Unidos, podrían reaccionar en horas, literalmente. Entonces, esos son las dos. Y también en el de New York Times refleja el tema, la beatificación del Papa, ¿qué es? Papa Sexto, Pablo VI. En el Financiero, algo que podrá ser una explicación de lo que está pasando con el precio del petróleo. Sí. ¿No? Estados Unidos dispara su producción de petróleo. Luego lo explica en ese contexto, pero creo que es una nota que hay más oferta que demanda, y Estados Unidos no está dentro de la OPEP, por lo tanto, aun cuando la OPEP recorte su plataforma de exportación, Estados Unidos va a seguir alterando los mercados. Aunque subió el precio del Brent, $3. Pero la mayoría lo está explicando por la falta de demanda, por la debilidad de la recuperación económica. Eso es la forma, en la mayoría de las explicaciones de los analistas. Grave, porque lo que está comprando en este momento son inventarios para invierno. Exactamente. Entonces, si este momento es el de mayor compra de crudo y no está en los niveles esperados, pues sí, te imaginas cómo vendrá para el verano. Sí. De mantenerse la tendencia. No, exacto. En el Universal hay una serie que están publicando, no sé con qué frecuencia lo harán, sobre jefaturas delegacionales en el DF. Sí. Y en primera plana traen un empate entre PRD y PAN. Simplemente señalar que este tipo de tendencias cambian mucho cuando ya hay candidatos nominados. Es decir, te puede cambiar completamente una tendencia. Hacer el ejercicio a nivel partidista puede ser útil, pero tomar estos datos con precaución. Sí. Lo que dan hoy para Miguel Hidalgo, por ejemplo, es un porcentaje de 36% de preferencia para el PRD, 30% para el PAN y 23% para el PRI. Oye, 23 para el PRI, qué alto, ¿eh? Sí, pero eso Así está en la ciudad, perdón. Pero eso se aplica, ese comentario que acabas de hacer se aplica a nivel nacional. Prácticamente. Porque entonces todo depende de quiénes son los candidatos. Así es. La capacidad que tiene cada estado o cada partido de nombrar candidatos que sean candidatos bien. Tienes estados donde un candidato le puede dar la vuelta prácticamente a la elección simplemente con su nominación. Entonces, ver estos datos bien como antecedente, pero hay que verlos ya en careos de cuando estén los candidatos formales.
Hay una foto en Milenio que sí me gustaría resaltar, no sé si la producción lo retomó, donde la portada habla sobre estos muchachos, los estudiantes de Ayotzinapa, pero esta foto en donde ya ahora tienen perros, que están ahí, está esa foto, donde tienen perros que están buscando, tratando de encontrar a estos muchachos, hablan de que están buscando a estos normalistas en cuevas, ríos, cañadas, presas, cerros, lagunas. Sigue siendo increíble, aunque hay muchas explicaciones por qué no los han encontrado, pero explícale a la comunidad internacional cómo no pueden encontrar 43. Explícale a los mexicanos en dónde están los 43. Pues, si se hubiera actuado esa noche con la prontitud como se debía de haber actuado, se hubiera acotado, se hubiera cerrado, se hubiera sellado un perímetro importante en Guerrero, en la zona de Iguala, y estaríamos hablando de un terreno más acotado en caso de la desaparición. Este tipo de preguntas, este tipo de dudas, este tipo de cosas son las que dicen es impunidad lo que se vivió en Iguala y lo que existía en Guerrero, porque no puede entender la comunidad internacional cómo unos personajes que tenían este nivel de integración con el crimen organizado no les pasara, bueno, no nada más no les pasara absolutamente nada, sino que tuvieran tanta certidumbre de que no les iba a pasar nada, que desaparecieron a 43 personas. Sí. Bueno, yo creo que con esto nos vamos a un corte, mucho más aquí en El Primer Café. Países con mayor producción de petróleo. Primer lugar, Arabia Saudita. Segundo lugar, Estados Unidos. Y tercer lugar, Rusia. El dato útil para comentar en el café. Villa va para el Parral. Excomunión y pena de muerte para Morelos por alta traición al rey. Me estorbas para llegar a la presidencia. Los secretos de nuestro oscuro pasado serán revelados todos los martes a las 22 horas en el refugio de los conspiradores. Proyecto 40. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. Función salvaje. Invasión de cocodrilos. Martes 19 horas. Proyecto 40. Mírame bien. Yo no soy el sexo débil. Mírame bien. Yo voy a ser presidenta municipal. Mírame bien. Quiero estudiar como mis hermanos. Mírame bien. Mi fuerza está en mi carácter. Mírame bien. Yo no estoy detrás de un gran hombre. Estoy a su lado. Mírame bien. Me niego a ser invisible. Mírame bien. Ya somos el 50%. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron. Hoy, gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, más de 500,000 de jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. 542,000 adultos mayores cuentan con una pensión alimenticia. Y estamos instalando más de 2,000 comedores comunitarios para atender a 300,000 mexiquenses. En el Estado de México, cumplimos. Estamos moviendo a México. En el Estado de México, nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. De la mano de Sergio Sarmiento construyamos juntos el Quinto Poder. El programa que le da poder a la sociedad. Miércoles, 21:30 horas. Proyecto 40.
La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Ciudad de las Ideas 2014. Séptimo Festival Internacional de Mentes Brillantes. Change the world. Si tú pudieras, ¿cómo cambiarías el mundo? Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre, Puebla. Change the world. Es hora de cambiar al mundo. Descubre junto a Darío Celis cómo los números influyen en tu vida. Descifras. Miércoles 22:45 horas. Proyecto 40. Un examen de sangre reveló que el sistema inmunológico de la enfermera española Teresa Romero ya no presenta el virus del ébola. Pero esto no significa que se encuentre libre de la enfermedad, ya que requiere de una segunda prueba de confirmación, cuyo resultado se conocerá en las próximas horas. He hablado con ella, está espectacular. Nos hemos puesto a llorar, a reír, tiene muchas ganas de salir. Ya se levanta, come ya prácticamente de todo y bueno, muy bien. Desde el pasado 6 de octubre, Romero ingresó al Hospital Carlos III de Madrid. Ella adquirió el virus tras atender al misionero religioso Manuel García Viejo, quien murió el pasado 25 de septiembre. Ahí mismo, en España, la Agencia de Salud Pública de Cataluña activó un protocolo de emergencia luego de que un hombre de Andorra llegara a Barcelona, tras permanecer una semana en Guinea y 35 días en Sierra Leona. Mientras tanto, en los Estados Unidos, una empleada del Hospital Presbiteriano de Texas dio negativo a la prueba del virus, luego de que se creía que era portadora de la enfermedad, pues manejó una muestra de sangre de Thomas Eric Duncan, el liberiano quien murió el pasado 8 de octubre. La mujer estuvo aislada buena parte de sus vacaciones en un crucero que llegó la mañana de este domingo a Galveston, Texas, al cual le fue negado el permiso de atracar en Belice y México como una medida precautoria. Pero la llegada de ébola a la Unión Americana ha generado terror a pesar de todos los esfuerzos por prevenirla. Por ello, el presidente Barack Obama pidió guardar la calma. I want to take a few minutes to speak with you directly and clearly about Ebola, what we're doing about it, and what you need to know. This is a serious disease, but we can't give in to hysteria or fear, because that only makes it harder to get people the accurate information they need. Incluso recordó que el riesgo de contraer el virus del ébola es mucho menor al de morir por la influenza. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel ordenó al ejército norteamericano que prepare y entrene a un equipo médico que ayudará a los trabajadores de salud en caso de que haya más casos de ébola en el país. Hace unas horas, la Organización Mundial de la Salud declaró a Nigeria libre de ébola, ya que desde hace 42 días no se registran contagios de esta enfermedad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que lo que está creando mucho nerviosismo, pánico, como dice aquí el New York Times, el New York Times dice pánico en donde hay poco riesgo, sí, y estoicismo en donde hay mucho riesgo. Entonces, tiene que ver cómo está reaccionando, por una parte, el gobierno de Estados Unidos, en donde tú tienes 2 enfermeras que se enfermaron a pesar de que ellas dicen que siguieron el protocolo. Entonces, tuvieron que reevaluar los protocolos y hay como protocolos más estrictos de cómo se van a manejar ante este tipo de situaciones. Pero luego nombran a un zar para el manejo de ébola, Klein, que que es un demócrata muy bien, que lo conocen muy bien en el ámbito político, que no tiene experiencia médica, o sea, están cuestionando, es muy buen operador. Sí, pero no lo llevaron por eso, lo llevaron para administrar la crisis. Pero ese es el perfil de Ron Klein. Sí, que es pero desde la óptica, que la gente que lo conoce sabe que para manejar crisis es un experto, excepto que perdió, hay que recordar, Al Gore. Él estaba manejando la crisis de Al Gore con el tema de las elecciones y no, pues Al Gore no quedó como presidente, hay que recordarlo también. Pues es que votaron fuera de casilla en Florida. Sí, o sea, si votan fuera del cuadro, pues es voto anulado, ¿no? Pero desde la óptica del público en general, que no lo conocen, dicen,
a ver, espérate, nombraste a una persona que no es médico, no es experto en estos temas. Entonces, está ese cuestionamiento. Y luego tenemos cómo está reaccionando Estados Unidos ante los 2 o 3 casos que tiene, donde se ve que las autoridades locales están teniendo problemas, o sea, que no pusieron en cuarentena inmediatamente a la gente que tuvo contacto, la familia que tuvo contacto con esta persona que venía de Liberia, no entraron al apartamento para poder Ya me perdí, ¿cuál es el punto? ¿Qué? Ya me perdí, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que crea pánico es que los gobiernos no tomen, que las personas no tengan confianza en la capacidad de su gobierno para poder hacer las decisiones correctas. Porque lo que está saliendo público son los errores. Exactamente. Y no necesariamente sí, exactamente. digamos, que se ha seguido en términos de precaución. De hecho, no solamente sobre los gobiernos, hay cuestionamientos sobre los medios. Exacto. Esta semana CNN empezó a justificarse, Anderson Cooper, diciendo no queremos generar pánico, solamente queremos describir lo que está pasando. Es una autocrítica, no quiero generar pánico, pero ya te generé pánico. Y todo el fin de semana fueron puros programas tan explicativos como se pudiera, sobre niveles de riesgo, sobre la diferencia entre un riesgo fundado y no lo que es una actitud de pánico. Pero los medios también ya pasaron como parte de esta crítica porque pues no están explicando o no pueden transmitir algo que además tiene una parte muy técnica, según entiendo. Entonces, para el público en general, yo no sé si aquí haya, como no hay antecedente, ¿con qué lo puedes comparar y qué sería un comportamiento correcto? ¿En México? En general, de los gobiernos o incluso de los medios, porque no hay antecedente. Hay antecedentes con el SARS. Con el SARS, sí. Con el SARS pero... en el 2003. Pero ahí tuvieron que poner en cuarentena. China estuvo en cuarentena. Pero no tiene este nivel de ciudades, riesgo, ¿no? Yo creo que era más alto el riesgo por la forma como se transmitía. Mortal. Pero menos mortal. por ahí voy. Exactamente, pero era menos impactante porque decían, no, pues aquí si te cuidas bien, la libras. Y te dan Tamiflur y había medicinas que te podían dar pero en el caso de ébola no hay. Entonces regresemos a México. El pasado sábado las autoridades federales anunciaron la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo delincuencial Guerrero Unidos. A esta organización se le atribuye la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa. Veamos. Continúan las labores para localizar a 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre. En conferencia de prensa, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano asumieron la seguridad de 13 municipios de Guerrero y el Estado de México. Se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada. Los municipios de Guerrero donde las fuerzas federales resguardan la seguridad son Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar y Coyuca de Catalán, además de Ixcateopan, Pilcaya, Tasco de Alarcón, Tlapehuala, Teloloapan, Cocula, Iguala y Altamirano. A esto se le suma Ixtapan de la Sal en el Estado de México. Los agentes de estas regiones fueron trasladados a la 6ª Región Militar en Tlaxcala, donde se les practicarán exámenes de control de confianza. Además, el Comisionado Nacional de Seguridad detalló que fue detenido con fines de presentación el síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda. El funcionario señaló que para la localización de los estudiantes, hasta el momento se han realizado 500 recorridos de búsqueda, así como 70 vuelos de reconocimiento en zonas urbanas y rurales. A este despliegue se suma la presencia de 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, 3 aeronaves de reconocimiento, una brigada de 6 buzos y 4 laboratorios móviles. Para proteger a las víctimas, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le ha dado total acceso al expediente a los abogados de las familias de los jóvenes desaparecidos. En Guerrero, las calles de la localidad de Tixla fueron tomadas por manifestantes quienes exigen la aparición con vida de los normalistas.
El próximo martes, Luis Mazón Alonso será ratificado por el Congreso del Estado como presidente municipal de Iguala, en sustitución de José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo de la justicia. Luis Mazón es hermano del exsecretario de Salud de la entidad, Lázaro Mazón Alonso. El mismo martes, la Comisión de Gobernación del Senado de la República sesionará para dictaminar la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero, en tanto que la Comisión Bicameral de ese recinto legislativo citó a una reunión privada al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Los integrantes de la comisión esperan también tener un encuentro privado con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero los hechos de los últimos días en Guerrero no son lo único que preocupa a la población del estado. Desde el pasado viernes, las lluvias provocadas por el fenómeno natural Trudy han causado afectaciones en la entidad. La Secretaría de Gobernación declaró en emergencia 35 municipios del estado. Entre el sábado y domingo, 6 personas perdieron la vida y 4.075 habitantes se encuentran en refugios temporales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Con la declaración que hizo el gobierno federal ayer, el procurador, de que iban a tomar la seguridad de estos municipios, yo me imagino que la siguiente pregunta va a ser, bueno, entonces ya con eso es suficiente para que no se necesite o se le pida la renuncia del gobernador. O sea, el problema de haberlo hecho antes de que se resolviera el tema del gobernador es un poco que empiezan a decir, bueno, pues ya está resuelto, ya llegó el gobierno federal, ya se puede quedar el gobernador. ¿Ese va a ser el argumento o no? Me estás mirando con unos ojos no, así. Lo que pasa es que no entiendo por qué se confunde la gimnasia con la magnesia. No, pero son, yo te diría exactamente al contrario. Sí. Esta intervención federal, lo único que se está ratificando es la ingobernabilidad de Guerrero. No, sí. Acabamos de ver este mapa que me pareció dramático. Todo ese corredor de municipios. Pero es un corredor muy claro, ¿no? En Tierra Caliente, sí, que además es el corredor que va hacia Michoacán y es el corredor que va hacia el Estado de México. La contaminación de la violencia en el Estado de México no es autóctona del Estado de México, eso viene de Guerrero y viene de Tierra Caliente. Esto no es absolutamente nuevo, estamos descubriendo el hilo negro. Lo que digo es que tantos municipios donde existe la sospecha de que la autoridad local estaba involucrada con el crimen organizado, tantos municipios, y tú como gobernador nunca te diste cuenta de que algo raro estaba sucediendo. Mira, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de las fosas en Iguala, pero ya se nos olvidó que hace unos cuantos meses se descubrieron fosas en Taxco. Claro. Ayer, el sábado, se tomó el ejército también el control de Taxco, la Policía Federal, todos los policías municipales de Taxco 140. Fueron removidos. Bueno, ¿por qué no lo removieron cuando se descubrieron las fosas clandestinas en Taxco? Son este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está llevando mucho la crítica? Si todo esto se sabía, si todo esto era público, ¿por qué no se hizo absolutamente nada? Ahora, el tamaño de estos municipios no es un tema menor y su ubicación. Taxco está a 20 minutos 40 minutos de Cuernavaca, ¿no? Sí. Que también es... Bueno, igual está a, ¿cuánto? 130 kilómetros de la Ciudad de México. Sí. Pero ese ha sido el argumento de lo que está pasando en Guerrero. Lo que está sucediendo en Guerrero, tú tienes toda la razón, es algo que ya llevaba no meses, sino años. Entonces la pregunta es, ¿por qué no había ingresado antes? Ese es el argumento que dice, ¿por qué no ingresó antes el gobierno federal? Por eso dicen que es impunidad. Exacto. Si había tanta ingobernabilidad, ¿por qué no interviene el gobierno federal? Esa es la razón de la crítica, porque, y ese es el argumento de la prensa internacional este fin de semana, porque priorizaron las reformas económicas pensando que el Estado de Derecho no es tan importante como ellas, y también porque ocultaron. Eso es lo que están sugiriendo, por ejemplo, del New York Times, ocultaron la información real sobre seguridad para no alterar la marcha de las reformas económicas. ¿Cómo me recuerda 1 de enero de 1994, cuando la irrupción del ZLN y la crítica al gobierno de Carlos Salinas, dentro del gobierno de Carlos Salinas, es que esto se sabía desde el mayo de 1993, pero la instrucción fue: no le muevan porque estamos en la parte final de la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Suenan los ecos de 1993-1994 en el 2013-2014. Sí, es cuando cambiar la estrategia de comunicación no te basta para resolver el problema. Exactamente. Y entonces, y entonces eventualmente se quitan todos los controles y tienen que volcarse todo porque se combina con el asesinato del general Colosio a tratar de llevar una elección absolutamente pacífica en 1994, que lo fue. Fue. Ahora, me regreso un poco a esta parte de lo que tú estás señalando, porque sí tiene un impacto lo que tú dices, la manera como se está procesando en el mundo. Y por eso me llama la atención que insista el gobierno federal en dar datos sobre, pues ahora van 6 binomios caninos. Imagínate 6 binomios caninos cuando lo escuchen en Europa y digan, ¿are you kidding me? Sí, claro. O sea, de veras me estás hablando de que ahora van a encontrar cosas. No es que no sean útiles, y sabemos cuál es la utilidad, pero el hecho de que todo el tiempo te estén dando un inventario de las nuevas fuerzas que están sumando, pues deberían de estar leyendo cómo arrancan varias de las informaciones de la prensa internacional este fin de semana, donde dicen cientos de policías federales, estatales, locales y ciudadanos no han podido encontrar en 22 días a 43 normalistas desaparecidos. Pues entonces las siguientes informaciones van a ser lo mismo, cientos más, 6 buzos, 7 binomios caninos, de verdad que parecemos una república bananera por el manejo de la información que se está dando. No es que no sea importante, es que no se están dando cuenta del tipo de discurso, lo que está generando en el exterior. Y para dar un ejemplo de cómo contrasta con organismos internacionales, se nos pasó una entrevista que viene en primera plana del Universal, donde Vivanco, quien es el encargado para José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, el proyecto de América, ¿no? Así es, para la parte de América, dice que México vive peor crisis de derechos humanos desde 1968. No es una frase... Fíjate, si habla de 1968, se brinca los años de la Guerra Sucia en los 70s. Entonces lo que está, a mí me parece desinformada la declaración. Y puede ser un poco excesivo, nada más llamó la atención sobre me parece desinformada en términos reales, me parece un abuso en términos retóricos, pero ¿qué creen? A él lo escucha el Departamento de Estado. A eso voy. Entonces, que nosotros pensemos aquí que es un abuso y que está totalmente equivocado, es irrelevante. O fuera de contexto, no es comparable, o puede haber... Irrelevante para efectos de quien lo está escuchando en Washington. Y también no reconoce, por ejemplo, las fosas de 172 migrantes en San Fernando y los por eso te digo. Lo que está pasando en Durango. Aquí yo creo que la gran diferencia y lo que crea la consternación internacional es que tú tienes videos de policías que supuestamente se están llevando a esos estudiantes y hasta este momento no saben dónde están. Y entonces yo no quiero pensar qué va a pasar cuando encuentren a estos estudiantes si es que en verdad están muertos. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a haber la reacción en Guerrero ante esa realidad? ¿Sí? Entonces, claro, porque se tienen que manejar hipótesis o escenarios distintos, uno de que estén escondidos. Unos que estén escondidos, uno que estén secuestrados. Que prácticamente nadie cree, otra que estén secuestrados, otra que estén muertos, otra que algunos estén muertos. No sabemos absolutamente nada y esta incertidumbre es lo que añade al deterioro. Ahora, en este contexto hay actores sociales que me sorprende un poco su discurso, la actitud, como en el caso de Solalinde, donde si este ya es un momento delicado, que haga una declaración pública sobre lo que él sabe y no la dé en términos judiciales. El procurador Jesús Murillo Caram dijo, lo vamos a llamar a declarar, porque el padre Solalinde, que es un activista... Pero ¿por qué hacerlo público? Porque es un irresponsable el padre Solalinde, y sé que esto es políticamente incorrectísimo, pero tú no puedes decir... Es que tú no puedes decir, yo sé que los quemaron vivos. O sea, si tú sabes que los quemaron vivos, no se lo declaras a una agencia de noticias rusa. A eso me refiero, que no es un tema nada más de gobierno. Y le dices a la autoridad, oiga, fíjese que yo tengo esta información y se la comparto, porque para mí lo más importante es que se resuelva el tema. Y que encuentren a los muchachos. No que yo sea el protagonista del tema. Por eso, ojalá y lo que dijo el Procurador General de la República el viernes pasado, de que van a llamar a declarar al padre Solalinde, lo hagan. Porque es muy importante
que si el padre Solalinde está diciendo cosas que son ciertas, aporte esa información para llegar al esclarecimiento. Y si no, cuando menos que se le exhiba. Sí. Porque nadie puede estar hablando este tipo de cosas con semejante irresponsabilidad. Porque es irresponsable aunque sea cierto. Porque como tú dices, Paco, si tiene la información, que vaya con autoridad. Pero ¿sabes qué es lo que va a suceder? Va a decir, no, eso es lo que yo leí en los periódicos. Te juego triple contra sencillo, que si va a declarar eso va a decir. Dice que tiene una declaración de un testigo. De los testigos que leyó en la prensa. Pues mira. O sea, ojalá y yo esté totalmente equivocado y tenga cosas que aportar. Sí. Y si tiene cosas que aportar, que no lo haya aportado antes. Que esa es la otra cosa. Es irresponsable que lo haga de cualquier manera. La parte que nos quejamos de los medios o de las estrategias de comunicación del gobierno de hacer todo mediático, sucede que la sociedad civil también lo está haciendo. O sea, el resto de la semana, a ver, veamos qué va a pasar. Va a haber mañana en el Senado una discusión si van a votar a favor de la desaparición de poderes en Guerrero. Se va a analizar el Se va a analizar y se tiene que votar. Y el tema, lo que estamos discutiendo fuera del aire es cómo vienen los partidos. Tú decías que el PRI viene dividido ante ese voto, que va a ser muy interesante. También he dividido que en un principio el propio César Camacho decía que no era conveniente que la desaparición de poderes. En un principio estoy hablando hace 10 días. Sí. Y la semana pasada la presidenta de la comisión responsable, Cristina Díaz, la senadora del PRI, que fue inclusive presidenta interina del partido, le dio entrada al documento del PAN. Entonces aquí lo podían haber votado en términos de procedimiento, en términos técnicos, pero no, cuando menos avanza en la primera etapa. Y el discurso del presidente el viernes pasado, cuando le preguntan, la prensa le pregunta, muy oportuno lo que le llaman los americanos el photo opportunity, ¿verdad? Que cuando quieres decir algo pero que no parezca tan institucional, te llevan cerca de la prensa para que te griten una pregunta y te detienes a contestar. ¿No? Entonces dijo, cuando le preguntan sobre la salida del gobernador Ángel Eladio Aguirre en Guerrero, dice, bueno, esta es una decisión que se tiene que tomar en Guerrero. Es decir, si el gobernador va a pedir licencia, la tiene que pedir él, no la puede pedir el gobierno federal. Que no se asusten tanto. Ha habido la desaparición de poder, se está leyendo en Guerrero, creo que hasta 6 veces en los últimos 100 años. No, nada más que la última fue en 1960. No, hubo uno en 1975. No, eso fue en Hidalgo. Ah, fue en Hidalgo, sí. No, pero sí, en Guerrero en 1975 claro, ¿no? Sí hubo. El gobernador fue acusado de fraude, Javier Olea Muñoz. Sí ha habido. Pero es muy grave, porque una de las últimas veces que se ha pedido la desaparición. No es fácil. No es un tema sencillo, la desaparición de poderes. Claro. Pero eso, no sé si en algún punto podría ayudar a generar o a cambiar un poco esta imagen de impunidad que toda la prensa internacional. Yo creo que esa es parte, porque dicen, esto no cambia. No, claro que no cambia. Claro. O sea, no cambian las cosas en Guerrero, porque los problemas de Guerrero son centenarios. O sea, no es un problema de que si sale uno y entra otro se resuelve. No. Los problemas de fondo no cambian. Lo que te ayuda es a oxigenar. Y lo que te ayuda también es exteriormente a decir, mire, pues sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias para los gobernantes. Ahora, perdón, nada más, una nota electoral. ¿Qué? Sin Lázaro Mazón en la elección, que es un escenario probable, sucede que al PRD le va mejor. Dice, pero ¿de veras? El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo el viernes, no es conveniente por las elecciones. Yo me pregunto si se mantiene esta situación, si va a haber elecciones, porque la situación de ingobernabilidad se va a incrementar. Si en 1975 pidieron la desaparición de poderes en Guerrero porque el gobernador fue acusado de fraude, creo que ante la situación que se está viviendo en este momento, fácilmente se podría pedir la desaparición de poderes en Guerrero. Con esto nos vamos a un corte, no se vaya. 75. Países con mayor reservas petroleras. Primer lugar, Venezuela. Segundo lugar, Arabia Saudita. Y tercer lugar, Canadá. El dato útil para comentar en el café. Para ellos,
Los casos paranormales son algo normal. Expertos Paranormales, martes 16 horas. Proyecto 40. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Que no te cuenten. Por eso anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos por una publicidad de verdad. CONAR, publicidad responsable, mejor publicidad. Este mes en Revista Central, Sofía Castro, atrevida y soñadora. A sus 18 años, emprende el vuelo de su vida. Actor, conductor, hijo, hermano y novio. Un hombre de 1000 caras. Alfonso Herrera. Y a 4 meses de haber nacido, Rodrigo Cachero y Adianés Hernández nos presentan a su hijo Ian. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Este motor de búsqueda para Internet contiene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios y jurisprudencias. Consúltalo. www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Padre, nos desmantelaron. La traición se respira en los rincones del Vaticano. Nos dijiste que era capaz. Nos engañaste para darle a tu hermano una posición. Fue directo contigo. Yo solo vine a apoyar a mi hermano. No. Ahora tú ya no eres tu santidad. Todo inicia de nuevo. Los complots, los planes. Canso a sentirlos. Estamos de todos solos. Los Borgia, tercera temporada. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. El Instituto Mexicano del Seguro Social se moderniza y fortalece para brindar atención médica de calidad. Cada día realiza 700,000 análisis clínicos, 500,000 consultas, 50,000 servicios de urgencia, 4,000 cirugías y 1,200 partos. Gracias al programa Prevenims, se ha logrado la detección oportuna de casos de cáncer, hipertensión y diabetes en 28 millones de derechohabientes, lo cual reduce riesgos a la salud de la población y costos futuros en el tratamiento de estas enfermedades. En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Seguro Social ha invertido 4,000 millones de pesos para la remodelación y construcción de hospitales y clínicas. Además, ha logrado simplificar trámites y digitalizar servicios para elevar su eficacia operativa y ahorrar tiempo en sus derechohabientes. El director general del IMSS, José Antonio González Anaya, aseguró que este año se ha trabajado por lograr el saneamiento financiero de la institución, sin aumentar las cuotas obrero-patronales y sin disminuir la calidad de los servicios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y nos acompaña esta mañana el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González. Bienvenido al programa. Muchas gracias por tenerme en el programa. Oye, el trabajo que están haciendo en el IMSS no es fácil. Se considera una de las burocracias más complejas, más problemáticas. Sindicatos más combativos. Sindicatos más combativos. ¿Cómo les está yendo? Pues ya estamos trabajando. Tuvimos nuestra 105ª asamblea, la asamblea número 105, y hubo varios resultados, y yo creo que pues el que más ha sido cubierto, y yo creo que no es necesariamente malo, es que después de un gran esfuerzo redujimos el déficit, el uso de reservas, a la mitad, de 24,000 a 12,000 millones de pesos. A través de muchas cosas, pero con dos objetivos muy
muy concretos, que parecen contradictorios, que son mejorar los servicios, en primerísimo lugar, y en segundo lugar, sanear financieramente al IMSS. Y lo que uno rápidamente viene a la cabeza en una institución de servicios y sobre todo de salud es que eso no se puede, que eso es contradictorio. Y si aumentas la competencia y la transparencia en las compras, si aumentas la productividad y si aumentas que todos cumplamos las obligaciones, sobre todo en la parte médica, pues ahí hemos venido avanzando. Déjame tenerte aquí, porque aquí hay como temas generales, ¿no? Pero cuando tú hablas de este tipo de cuidado en ciertos rubros, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Qué tipo de cirugía financiera es lo que hicieron en el Seguro Social? Pues mira, con algunos ejemplos. Pues mira, por ejemplo, arrancamos en el lado de la tramitología. Arrancamos el año pasado con un programa para que los patrones puedan pagar por internet. Eso parecería casi increíble que no ocurriera, pero no ocurría. Hoy ya tenemos 500,000 patrones registrados. ¿Y eso cómo se registra? ¿Cómo se traduce en términos de eficiencia? O sea, por ejemplo, nos ahorramos por esa medida en comisiones bancarias 100 millones de pesos. Solamente comisiones bancarias. Un asunto de programación. De que funcione. El tema que fue muy mediático es el de la compra unificada de medicinas. Sí, ¿no? que es intuitivamente, creo que queda claro. Ese es otro ejemplo. Pero termino con de las tramitologías muy rápido. Digitalizamos en los últimos meses los 10 trámites de afiliación y cobranza más importantes. Se hacen 12 millones de veces al año, 1 millón de veces al mes. Entonces, imagínense que esas personas ya no van a tener que venir, hoy todavía vienen, pero va en el proceso que la gente vaya digitalizándose, el IMSS está listo, vamos a dejar de recibir 1 millón de gentes cada día, los costos indirectos de esto. Y también para las personas, los costos de transporte. Bueno, es un ahorro enorme. Nosotros calculamos. Las colas que tenía que hacer la gente antes para esos procesos. Conservadoramente, si todo el mundo lo hiciera por internet, que eso es difícil, aún en países desarrollados, pero si todo el mundo lo hiciera, es un ahorro, un trámite que dure 3 horas, que es conservador, son 36 millones de horas hombre al año, ¿no? Ahora, si el SAT lo puede hacer, un poco la pregunta es por qué el IMSS no. Pues voy de acuerdo. Viniendo de allá, pues lo que estábamos tratando de hacer era eso. Pero la burocracia que enfrentabas tú, yo recuerdo que tuvimos una conversación, creo que fue hace un año, en donde estabas hablando sobre algunas encuestas que sacaron ustedes, y una de las grandes quejas que había del IMSS en ese momento, me contabas, era la calidad de los baños dentro de los hospitales, que era una cosa. Yo decía, a ver, entonces pues se limpian los baños, y tú me explicabas que no es así de sencillo porque hay una burocracia en el IMSS dedicado a limpiar los baños, ¿verdad? Sí, y eso nos ha costado trabajo. Todavía eso estamos trabajando en ello con mucha dificultad. El otro tema que se mencionó es el de las compras consolidadas, y ahí el objetivo es mejorar el abasto. Pero mejoramos el abasto y el IMSS ya venía comprando bien medicinas, hay que reconocerlo y decirlo. Pero a la hora que se suman todas estas instituciones adicionales, pues le ahorramos 3.700 millones de pesos al sector salud, aumentamos el número de competidores, aumentamos el número de pymes, y al final del día esto se traduce en mejor abasto. Entonces vas sumando estas cosas y empieza a volverse ya algo interesante. Uno, por ejemplo, en la parte médica, que arrancamos el año pasado. Muchos de las gentes que venían a consulta venían a renovar su receta. Y resulta que el estándar médico en México y en el mundo no es que vengan cada mes, sino muchos podían venir cada 3 meses. Entonces inventamos esta cosa rescatamos esta cosa que es la receta resurtible. Nada más vienes, te dan una receta que dura 3 meses. Pues esa cosa que es así tan obvia nos liberó 7 millones de lugares en un año. Y uno dice, bueno, 7 millones de lugares y das 500,000 de consultas diarias, no es tanto. Pues para eso, si tuvieras que atenderlos, necesitas 500 consultorios, y esos son los consultorios que se construyeron en la última década. Entonces, una medida pequeña
te libera un montón de espacios. Oye, José Antonio, lo que nos estás contando hasta cierto punto parecen, perdona que te lea, obviedades, o sea, cosas que se deberían de haber hecho hace años. ¿Por qué no se hizo? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora que no se podía hacer hace años? Pues, no sé qué pasaba, pero lo que sí sé que está pasando ahora es que pues estamos viendo ciertas cosas y buscando estos lugares para mejorar el servicio y sanear financieramente al IMSS. Para mejorar el servicio siempre puedes gastar más. En términos de derechohabiente, ¿cuál dirías que es el indicador más claro de que o va a mejorar su servicio o ya mejoró en alguna medida, digamos, como consecuencia de estas? El reto aquí, y lo repetí creo que 3 veces en mi discurso en la Asamblea y aquí no lo he hecho, es que llegamos a un punto de inflexión, frenamos el deterioro, nos falta muchísimo. O sea, sí, se le puso un piso al deterioro. Sí, o sea, yo creo que si ustedes checan sus twitters, alguien les va a estar diciendo, no es cierto, sí falta muchísimo por hacer. Pero ahora estamos poniendo una base para poder ir mejorando. Oye, a ver, tengo entendido, yo quisiera que tú me lo confirmaras o me lo corrigieras, que tú has llegado a una clínica del Seguro Social y te has formado y has seguido el procedimiento para ser atendido. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Ahora, ¿esto cómo se traduce en una mejoría de servicio? Porque entonces tú experimentas. O te reconocieron en la fila y dijeron, oye... ¿Ya llegó el pelón? Ya está usted en la línea VIP. Usted debe ir a la línea VIP. ¿Eso investigación es casi un mystery shopping de consumer satisfaction? ¿Eso lo has hecho y has obtenido experiencia de esto y se ha aplicado la experiencia? Sí, la verdad tuve un accidente y entonces llegué a la clínica y no me reconocieron por un rato, ya después alguien me reconoció y ya cambió. Pero aquí, por eso aquí lo importante es esta cosa de la receta resurtible. Tenemos que abrir más espacios para que la gente pueda llegar. Tenemos que cambiar la calidez de los servicios. Eso es un tema bien importante. O sea, experimentado uno llega y pues no hay interés y yo venía visiblemente accidentado. Vas a sentarse joven, ¿no? un poco así. Entonces, eso... El objetivo principal hacia adelante es que la gente llegue y empiece a ver algún cambio. Pero todavía son pequeños, o sea, una tontería, pero recibimos un montón de mails en donde la gente dice, oye, no, el servicio no es así, no es así. De cuando llegamos ahora, empezamos a recibir algunos, gracias, ya, mejoré. Oiga, ya mejoré. Entonces, pero nos falta, o sea, sí llegamos hasta abajo. Una golondrina no hace pero primavera. No, es un cambio de visión, es decir, porque ciertamente los servicios públicos, casi por definición, no hay una preocupación porque sean buenos o den satisfacción al ciudadano. Y de lo que estás hablando es de un cambio de visión completamente distinto. Y es un derecho. Por ejemplo, antes había que ir a sacar tu número de seguridad social. Hoy lo puedes sacar por internet. El 70% de los números de seguridad social nuevos se están sacando por internet sin haber hecho ninguna publicación. Oye, pues se nos acabó el tiempo. ¿Regresas? Nos encantaría tenerte. Encantado. Porque yo tenía varias preguntas ahí. Yo encantado regreso algún día. Dice, ¿pero dónde? ¿En calidad de qué? Yo pensé que iba a regresar a mi oficina. Sí, voy a mi oficina, pero no regreso al programa. Encantado. Te agradezco. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana de nuevo aquí en El Primer Café. Es una gran anécdota. Hoy queremos que usted conozca a Silvia Navarrete. Silvia Navarrete se ha dedicado a rescatar a la música mexicana del final del siglo XIX y a ponerle, como usted escucha, su propio tono. Esto que usted escucha es de Antonio Castro, que nació hace 150 años. Realmente hasta hace muy poco hemos empezado a sacar toda la música que él editó, que es muchísima,
y a grabarla y a difundirla, ¿no? Por eso precisamente es importante que escuche usted a Silvia, no solo aquí en lo íntimo del Centro Cultural Mexicano en Washington, sino también aquí, en las grandes salas, con las grandes filarmónicas. Y conste que este piano de la embajada es de 1916. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.